Ahora le damos la bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido primero, doctor. César, muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, no, gracias a ti por venir para hablar de un tema que seguramente nos interesa, la marihuana, esta iniciativa que ya presentó Olga Sánchez Cordero. Y empecemos por ahí. Tú ya analizaste la iniciativa. ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son los principales puntos a destacar? Pues es una iniciativa muy interesante porque el día 8 de noviembre efectivamente se presenta al Senado y abarca aspectos que son necesarios evaluar. Okay. Uno de ellos es que se refiere al consumo de la marihuana. Sí. Se refiere, por otro lado, también a la comercialización, algo que no había estado presente en estos temas, y se refiere a la marihuana para efectos médicos y de investigación científica. ¿Qué es lo que vemos en esta ley? Que no solo se va a abocar al tema resuelto del autoconsumo, donde las personas en lo general van a poder utilizar de manera no regulada, quiero decir, sin un permiso previo, van a poder utilizar marihuana y producirla con hasta 20 plantas en floración, y por otro lado van a poder tener 480 gramos casi medio kilo. Casi medio kilo al año, esto de manera personal y no regulada. Ahora bien, el otro aspecto es que van a poder formar cooperativas de consumo, donde van a ser desde 2 hasta 150 miembros integrantes cooperativistas, y a su vez en la suma ellos podrán tener cada uno 480 gramos o 20 plantas. Oye, estas cooperativas tendrán que ver, ¿cómo lo ves tú?, con el hecho de que hay cientos de productores en el país, digo, lo reconozcamos o no, ahí están los plantíos en la sierra, en Sinaloa, en el norte, pero también en el sur y el sureste del país. ¿Será para darle cabida y que se organicen de otra manera o se formalicen? En otro apartado de esta ley se encuentra la comercialización. Estas cooperativas serán de autoconsumo. Okay. El otro aspecto es la parte médica, la parte de investigación, y ahí es donde lo que hoy es una limitación a la producción de la marihuana, la siembra y todo el proceso hasta el etiquetado final, ahora será para efectos de que estos agricultores que hoy lo hacen en la clandestinidad puedan producir para las farmacéuticas, para los laboratorios, para los centros de consumo, que esa es la novedad. Yeah. Porque además tenemos la posibilidad de llevar a cabo el uso de la marihuana para fines comerciales, estrictamente hablando, claro, en centros de distribución y consumo, que sería la gran etapa, la tercera etapa. Entonces es el consumo personal, medicinal y de investigación y comercial. Es integral entonces esta iniciativa que presentó la senadora Sánchez Cordero. ¿Tú la calificarías de positiva de acuerdo a lo que estamos viendo que pasa en el mundo? Me parece que sí, porque hasta ahora ningún país en el mundo ha dejado abierto en su totalidad esta parte. La ley se llama Ley General de Regularización y Control. Okay. Eso significa que vamos a abordar un tema que teníamos en la clandestinidad y lo vamos a regularizar, y que hay un control. Pero el parámetro internacional es Uruguay o Canadá o Estados Unidos, donde el problema que han tenido es que se han quedado cortos en alguna manera. Nosotros estamos apostándole a 480 gramos, que pueden ser pocos, pero esa es la parte que alguien puede tener en su casa, en su propiedad privada sin permiso. Las 20 plantas o matas en floración, pero además las personas podrán acudir a estos centros de distribución y consumo, con muchas medidas restrictivas, afortunadamente todas ellas procurando generar una conciencia en el consumidor, con una limitación. Los menores de edad no tendrán acceso a estos centros y se tomarán todas las medidas para que en su caso no se consuma en lugares públicos y frente a ellos. Ahora, si esto termina siendo positivo, ¿y qué es lo que sigue? ¿A quién le pondríamos la estrellita? ¿La Suprema, que adelantó con estas resoluciones, precipitó, digamos, esta iniciativa? ¿O la iniciativa va mucho más allá del camino judicial? Pues César, pones un tema en la mesa que hemos venido abordando y que es necesario que analicemos. Este tema nace del análisis que desde 2014 llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de amparos indirectos en revisión, el famoso amparo SMART, y después los amparos a Ulrich Dichter, que fueron generando los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dijo que las leyes prohibicionistas de la Ley General de Salud son inconstitucionales, porque van contra el libre desarrollo de la persona, contra la identidad personal y contra el derecho a la salud en su doble sentido. Entonces, la Corte, el día 31 de octubre de este año,
sentó una jurisprudencia histórica. Yo creo que si pudiéramos cifrar las 5 jurisprudencias históricas más grandes, esta es una de ellas. Es una de las 5 de toda la historia de la Suprema. Historia de la Suprema Corte. Vámonos. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia que surge de los amparos indirectos en revisión confirma la inconstitucionalidad con una nueva condición. La nueva condición es que la jurisprudencia ahora es la base para que la Suprema Corte, como lo hizo la primera sala, notifique al órgano o a la autoridad responsable de la emisión de la ley. ¿Quién es? Es el Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que pasó? Qué bueno que la ministra en el retiro, Olga Sánchez Cordero, haya presentado esta iniciativa que está llena de cuestiones positivas en su análisis inicial. Pero no es una mera reflexión unilateral. Es a mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por medio de la figura jurídica que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ha notificado al órgano emisor. Y cuando hablamos de la estrellita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emplazado al Congreso para que en 90 días supere la inconstitucionalidad. ¿Cómo es que el Congreso pretende superarla? Presentando esta ley. Así es. Y avanzando el proceso legislativo. Avanzando el proceso legislativo. Ahora, ¿qué sucederá si en 90 días, porque hoy leía y ayer analistas que señalaban que es posible que esto se difiera por la contenido político hasta mediados del próximo año? No puede ser, César Auditorio. No puede ser porque la Constitución establece en el artículo 107, fracción 2, donde se introduce esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que ha de ser dentro de los 90 días naturales siguientes a la notificación que sucedió el 1 de noviembre. Que está corriendo. Entonces tenemos 90 días y si esto no sucede, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a citar a sesión de pleno. Regresa el tema a la Suprema. Regresa el tema a la Corte para que la Corte lleve a cabo una figura que no se ha usado en el sistema. Por eso digo que esto es histórico. Declarar inconstitucional con efectos generales a esas leyes provisionistas y esperar a que se llegue a la discusión en el Congreso, pero en tanto ya vendría una regulación. Porque hoy, ¿qué sucede, César, con esta jurisprudencia? Auditorio, es que cualquier persona que desee consumir o utilizar para fines lúdicos la marihuana puede acudir en un amparo y el juez de amparo de mero trámite se lo tiene que otorgar. Sí. ¿Pero qué queremos? Que no haya amparos. No, queremos que el papel del Estado regulado, que esté regulado, que existan las medidas responsables del Estado, que se concientice a la población con esos llamamientos. Porque ese es el siguiente paso, preocuparnos por normalizarlo a nivel social, porque por lo que acabas de analizar, no hay vuelta de hoja. Antes de que finalice el primer trimestre del siguiente año, por una fuente o por otra, estará regularizándose la producción, la comercialización y el consumo de la marihuana en nuestro país. Y nos parece que eso es una cuestión positiva para el país. Pues vamos a ver, hay que hacerla positiva. Muchas gracias por estar aquí. César, a ti y al auditorio, como siempre, un gusto. Un gusto.